Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar no tengo fuerzas, pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo: gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste le falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por un lado, uno podría decir otra vez el mismo tema, y es cierto, esa es una primera cosa que podemos tomar en claro. ¿Cuánto abunda el Evangelio, cuántas enseñanzas de Jesús acerca de nuestra relación con los bienes, con las cosas materiales? Si Jesús insiste en eso es porque se ve que es importante. Y si gasta tantas palabras, tanto tiempo en este aspecto, es porque sin duda es importante, o diríamos en otra forma, y es riesgoso. Por eso es tan reiterativo. Vos decís: pero ya lo enseñó, muchos domingos dedicamos a esto. Y nuevamente el tema, y sí, nuevamente el tema. Así que eso, primero, la insistencia del Evangelio sobre esto nos marca también que a veces quizá no es proporcional a la conciencia o a la presencia de este tema en nuestro propio examen de conciencia y en nuestra propia revisión de vida, al cual le damos mucha más importancia a muchas otras cosas también importantes, pero atento que en el Evangelio esto es uno de los temas más reiterados quizá. Después, esto que acabamos de escuchar recuerda, el domingo pasado, viene a continuación, el domingo pasado, las parábolas de la misericordia. La fiesta en el cielo por un pecador que se convierte, dichas por Jesús porque Él salía a buscar a los publicanos y a los pecadores, que era justamente, tenían un serio problema, digamos, con el tema de las riquezas. Pero no solo ellos, los fariseos que los criticaban en el fondo también. Y hay una frasecita que está cortada lamentablemente en el Evangelio de hoy, pero que dice: los fariseos que eran amigos del dinero, o sea, se escandalizaban de los publicanos y los pecadores, pero no eran tan distintos. Pero digo, después de que Jesús ha hablado de la misericordia entrañable del Padre, vuelve a las exigencias. ¿Recuerdan? Venimos como mechando en el Evangelio exigencia con brazos abiertos, y son absolutamente compatibles. Pero también justamente lo que quiere marcar Jesús es qué cosas no son compatibles. Y hoy, por resumir un poco, tenemos como varias incompatibilidades puestas de manifiesto. La primera lectura de Amós es así, es un profeta de pocos floreos así literarios, en realidad es más así como brutal, como dice las cosas,
pero porque le toca vivir una época en que las cosas eran así, brutales, las injusticias eran manifiestas. Bueno, sí, no sé si hoy no es lo mismo, pero... Y entonces dice esto, es incompatible el culto a Dios con la injusticia. Y empieza a decir cosas que se repiten también en todos los tiempos, también hoy, o hasta las podríamos, en realidad, uno podría después ponerse a hacer un ejercicio de traducir Amós a los tiempos modernos, cuáles serían estas, ¿no? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio, falsaremos las balanzas, esas cosas siguen estando, pero hoy también como más sofisticadas con nuestro estilo de vida moderno, ¿no? Entonces, es incompatible. ¿Sí? De hecho, se está refiriendo a personas que son religiosas, porque justamente ¿qué les pasa? Respetan el sábado, el descanso sabático, pero están contando los minutos que se acaba el sábado para volver a hacer los negocios. El sábado les incomoda y les complica. La cabeza en realidad y el corazón están en otra cosa, no en el sábado como consagración a Dios, sino en realidad el sábado como una interrupción de lo que a ellos realmente les interesa y les importa. Así que, primera incompatibilidad. Y esto, importante, que siempre tengamos grabado en el corazón, y para que nosotros mismos nos exijamos que sea compatible nuestro amor a Dios con nuestra forma de manejarnos en todo lo que se refiere no solo al trato con las cosas, los bienes, el dinero, los negocios, sino que ahí también están involucradas personas. Allí aparecen personas. Donde hay una injusticia siempre hay una víctima, sea visible o no sea visible. Y ahí es donde entonces los damnificados a veces quedan como tapados en números o así puestos invisibles. Y no, cuando cometemos una injusticia en estas cosas, a alguien perjudicamos. Y eso es lo que dice Dios ve. No solo ve el perjuicio, también escucha al perjudicado que clama a Dios pidiendo justicia. Entonces, que el Señor nos prevenga y nos ayude a estar siempre atentos a esto. Y esto en todos los niveles, todos los niveles sociales y económicos. Es algo que como cristianos tenemos que grabar en el corazón para no caer en la incompatibilidad. La frase final de la lectura de hoy es como muy fuerte también, como una gran advertencia. El Señor, dice el Señor, jamás olvidaré ninguna de sus acciones. O sea, el mismo Padre misericordioso que recibe a sus hijos también dice, bueno, pero estas cosas las veo y no me las olvido. Convertite de corazón. La segunda lectura va en otra temática, pero también tiene una incompatibilidad importante también para nuestro tiempo, más allá de que sea esto siempre actual, de que Pablo a Timoteo le dice esto de rezar por todos. Volvemos al tema del domingo pasado, también de la lectura de Pablo, el deseo de salvación de todos, de Dios en primer lugar, y hacerlo nuestro, orar por todos, orar por las autoridades, ¿sí? Pero después termina diciendo, quiero que oren constantemente, levantando las manos al cielo, con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. O sea, lo mismo. Pablo dice, es incompatible la oración si no hay recta intención y si hay arrebatos y discusiones. También es algo que nos puede pasar a todos. Compatibilizar nuevamente el corazón con la oración. Que mis manos elevadas al cielo estén libres de arrebatos, de discusiones y de malas intenciones. Por eso también allí va algo que el Señor tiene que ayudarnos a todos siempre a tener como una coherencia en eso. Y después el Evangelio, que es sumamente desafiante, porque ya no solo habla de la rectitud en los bienes, como hablaba Amós, sino incluso va a algo más profundo, que es a nivel del corazón y del deseo y del amor. Si Amós denunciaba la injusticia, acá lo que Jesús va es también como, ¿dónde está tu corazón? ¿Quién es tu Señor?
a quien en el fondo servís. Y aunque cumplas las leyes y seas recto, Él nos pide algo más. No se trata tan solo de ser como honestos y rectos, sino incluso que el corazón no esté entregado al tener. Y la parábola que escuchábamos es sumamente desafiante también, porque incluso que ya nosotros estamos acostumbrados a escucharla y ya no nos pega tanto, pero el ejemplo de este administrador, que es un piola, el hombre, sabiendo que se va a quedar sin el trabajo porque lo descubrieron en su mal hacer de su tarea, se las arregla para tener quien le dé banca después. Entonces falsea los recibos y juega con la deuda de su patrón y queda bien con los deudores. Es una estafa, ¿sí? O sea, si ya era un delincuente, lo es doblemente. Jesús cuenta ese ejemplo y termina diciendo, después de dar todo eso, que uno puede decir, ¿qué tal? Dice, el Señor alabó a este administrador, como diciendo, que queda como en duda el Señor si es el Señor o es el Señor el patrón. Pero como diciendo, pensemos que fuese solo el patrón, ¿no? Lo ve y en vez de romperle la cabeza, lo aplaude, como diciendo, la tiene clarísima. Este hombre la tiene clarísima. ¿Qué es lo que Jesús ya no se fija en la injusticia? ¿Qué es lo que Jesús quiere poner de realce? El hombre, prevé la situación y encuentra rápidamente y astutamente una solución, una salida por un mal camino. Entonces dice, los hijos de este mundo son más piola, más astutos, más hábiles que los hijos de la luz en el trato con los demás. Se dan cuenta, situaciones las resuelven. Nosotros mismos a veces nos pasa que en las situaciones de este mundo las resolvemos con mucha más astucia, habilidad, somos mucho más previsores que en las cosas que atañen a nuestra salvación y a nuestra fe. ¿Sí? Estamos mucho más a veces aceitados, despiertos para cuestiones de la vida mundana, material, no sé, inversiones y cosas, ahí somos aviones, pero después a veces en cosas que hacen a nuestra vida espiritual, ahí ya somos como mucho más lentos, precavidos en el mal sentido, o sea, más bien perezosos, no hacemos inversiones, y entonces ahí es donde dice Jesús, imiten a este administrador injusto, no en la injusticia, sino en esto de saber captar por dónde va la cosa. ¿Y qué dice Jesús? ¿Por dónde va la cosa? Así como este hombre supo que la cosa estaba, él en su sed de avaricia, de codicia y mezquindad, había amontonado para sí, había llegado el momento en que lo que lo iban a salvar eran los demás. Amigos mal habidos, ¿no? Porque con esta deshonestidad por medio. En el fondo, traspolando las cosas, va por ahí. Sí, la rectitud, pero también, dice Jesús, gánense amigos con el dinero, en el sentido, no que te compres como este amigo. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Sé desprendido con tus cosas. En los demás vas a encontrar a tus mediadores, a quienes te van a recibir, dice Jesús, en las moradas eternas. Moradas eternas. En el ritual del matrimonio, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, una de las bendiciones finales propuestas, se les dice a los esposos, que los pobres y necesitados sean objeto de su bondad, y ellos mismos los reciban un día en las moradas eternas. Justamente se les dice a los recién casados, practiquen el bien para que aquellos a quienes ustedes ayuden sean los que los reciban en el cielo algún día. Fíjense, está este mismo principio. Y es, en el fondo, el principio, pero bien aplicado, que usó el administrador deshonesto. ¿Sí? Hacete amigos, pero no los amigos poderosos, no los amigos de la deshonestidad, no los amigos para la estafa.
Son lo que escuchábamos unos domingos atrás, esos que no te la pueden devolver, ¿sí? Eso que decían, ¿se acuerdan, Jesús? Invita a comer a los que no te van a volver a invitar porque no tienen cómo devolvértelo, porque tu recompensa será grande en el cielo, ¿sí? Sé sabio, que era algo también escuchábamos todos los domingos anteriores. Sé sabio en cómo administras tu tiempo, tu vida y tus bienes. Sé sabio, en el fondo seas, eso es verdaderamente ser piola, ser astuto, hacer el gran cálculo y la gran inversión de la vida. Después la parábola se desgrana con otras frases que hemos escuchado, que hacen a cosas, pero principios que también como cristianos tenemos que tener grabados en el corazón. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, ¿sí? La fidelidad y la honestidad en las pequeñas cosas también. Y esa incompatibilidad con la que termina el Evangelio de hoy. No se puede servir a Dios y al dinero. Así como no se puede orar a Dios y estar lleno de, no tener recta intención y estar lleno de arrebatos y discusiones. Así como no se puede dar culto a Dios, decía Amós, mientras que uno vive en la injusticia y en la deshonestidad, porque hay otro que está clamando a Dios a la vez contra vos, y a ese sí Dios va a escuchar. Acá Jesús nos dice, tampoco se puede servir a Dios, agradar a Dios, si tu corazón está puesto en tus ganancias de este tiempo y no estás mirando a quienes realmente son los que van a interceder por vos para que el Señor te abra la puerta del banquete, como escuchábamos domingos atrás. Bueno, que el Señor con su insistencia en el Evangelio nos ayude a tener como siempre, estar siempre poniéndonos en su presencia, pidiéndole que nos dé luz, para que sepamos ser buenos administradores de la vida, del tiempo y de nuestras cosas. Que así sea.